la actividad enzimática. Y para pensar en la regulación de la actividad enzimática, hay varios mecanismos. Lo podemos tener desde el punto de vista alostérico, es decir, cualquier lugar de la enzima que no sea la hendidura catalítica o el centro activo. Los mecanismos no alostéricos, que tienen que ver con la hendidura propiamente, más infrecuentemente con el centro activo, más bien con la hendidura catalítica, o bien mecanismos covalentes, en los que ya es a veces irreversible la modulación de la actividad de la enzima. Es decir, podemos hacer que sea más rápida o más lenta en tres diferentes puntos de la enzima, más bien tres diferentes formas. En general, los alostéricos y los no alostéricos suelen ser reversibles. En cambio, los covalentes a veces se unen de tal forma que ya la regulación es irreversible y en consecuencia llevamos a la detención, por ejemplo, de la actividad enzimática, o al contrario, ¿no? A que se aumente significativamente, pero sin poderla detener. El asunto es que si pensamos en los alostéricos, las zonas que no tienen que ver con la hendidura catalítica, tendríamos que pensar en la enzima de dos formas diferentes. Cuando veíamos la hemoglobina, no sé si se acuerdan que veíamos que había una forma relajada y una tensa, ¿no? Dependiendo de si estaba o no, algunos moduladores también de la actividad de la hemoglobina. Pues aquí es igual. La forma relajada, que es la R, esta, permite que se enclave, por ejemplo, el sustrato, y en consecuencia que se lleve a cabo la cinética. En cambio, la forma tensa no hace que se forme adecuadamente la hendidura catalítica o el centro activo. Puede ser que sí la hendidura, pero no el centro activo. Y en consecuencia, ya sea que se forma la hendidura, pero no acopla al sustrato para transformarlo, o bien ni siquiera se forma la hendidura y ni siquiera acopla al sustrato, ¿no? De tal suerte que si la tenemos en la forma relajada, la actividad enzimática va a funcionar perfectamente bien. En cambio, en la forma tensa, vamos a hacer que le cueste más trabajo hacer la actividad y en consecuencia sea más lenta la cinética. ¿De acuerdo? La forma relajada es la más activa y en todo caso une con más afinidad al sustrato. Y siempre existe un equilibrio entre la forma relajada y la forma tensa. Para llevar una forma relajada, de una tensa, pero a una relajada y viceversa, hay muchos factores alrededor de todo esto. Como estamos hablando de mecanismos alostéricos, entonces la densidad del medio, el pH, la temperatura, la presencia de iones, por ejemplo, en el caso de cofactores, de algunas otras moléculas orgánicas como coenzimas, harán entonces que la enzima adopte una forma relajada y en consecuencia forme la hendidura catalítica y pueda acoplar el sustrato de manera más selectiva, en consecuencia transformarlo de manera adecuada y eficientemente. En cambio, en la forma tensa no vamos a conseguirlo de forma adecuada. De ahí a que cada enzima tenga un pH específico, una temperatura específica, una densidad específica, un medio específico, es decir, la presencia de ciertos iones, de ciertas condiciones en el ambiente, para que se pueda llevar a cabo de forma adecuada la cinética. Si no, lo hace de manera lenta o no lo hace, ¿de acuerdo? Y llamaremos moderador positivo, pero a todo aquello que favorezca la cinética enzimática, ¿de acuerdo? O sea, los moderadores positivos favorecen la forma R, la forma relajada. Como son alostéricos, actúan en un sitio diferente al centro activo, como ven ustedes acá. La enzima en moradito, si ven ustedes antes de... Voy a ponerle pausa. A ver si se puede. Ah, no, no se puede. La enzima, antes de que entre el modulador alostérico, vean cómo no tiene formada la hendidura catalítica de forma adecuada, por tanto, el sustrato no puede entrar. Hasta que se ya da la unión del modulador alostérico en un sitio diferente a la hendidura catalítica, es que se induce la formación de esta hendidura de forma adecuada y, en consecuencia, puede acoplar al sustrato. Hasta entonces, de tal manera que en este caso estaría una enzima prácticamente inactiva o con muy poca actividad. En cambio, en presencia del modulador alostérico positivo, se favorece porque se forma la hendidura catalítica o inclusive se promueve la formación de la tríada catalítica, del centro activo. De tal manera que todo aquello que actúe fuera de la hendidura catalítica, fuera del centro activo, pero que sea a favor de la cinética enzimática, le llamaremos modulador positivo. ¿De acuerdo? Caso contrario, el modulador negativo, si ven ustedes, ya teníamos a la enzima con una buena hendidura catalítica que inclusive tenía la forma de acoplar al sustrato. Cuando le ponemos el inhibidor alostérico, el modulador negativo, negativo significa que va a estabilizar de la forma relajada a la forma tensa. Y en consecuencia va a evitar que se forme de forma adecuada la tríada catalítica o la hendidura catalítica y en consecuencia que se acople mal el sustrato o no se acople. Y en consecuencia la actividad va a ser más lenta o no se va a llevar a cabo. Siguen siendo moduladores que están en la periferia de la hendidura catalítica y en consecuencia son alostéricos, ¿de acuerdo?
Estos son positivos si la favorecen, son negativos si la inhiben o la bloquean, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de covalentes, es un poco más complicado, porque significará que son moduladores que tienen que ver con la interacción de la enzima desde el punto de vista de enlaces muy, muy estables, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, esas moduladores covalentes tienden a hacer que la estructura de la enzima como tal cambie de tal forma que, perdón, a veces ya no es posible recuperar la enzima por completo, sino que hasta que uno la somete a ciertas condiciones bioquímicas, es que uno puede recuperar la actividad enzimática como tal. De tal manera que, por ejemplo, si tenemos fosforilaciones, que es el ejemplo que está aquí marcado, las fosforilaciones en muchas enzimas llevan a que se inactiven o que se activen. Ya pronto vamos a ver cascadas de metabolismo celular y entonces vamos a revisar justamente las fosforilaciones que son clave para que una enzima esté activa o inactiva. Pero la presencia de un grupo fosfato, por ejemplo, de forma covalente, hace que la enzima esté completamente inactiva o bien que al contrario esté completamente activa. Depende de la enzima, depende de la locación del grupo fosfato y depende de la actividad como tal. Pero entonces hay modificaciones como esta, que es muy simple, la de la fosforilación, pero podría haber un montón de modificaciones más, como a incorporación de grupos acetilo para la acetilación, metilos para la metilación, en fin, carboxilos para la carboxilación, todo aquello que lleve entonces la modificación de un grupo o un átomo de forma covalente, serán modificaciones covalentes que igual tienden a aumentar o disminuir la actividad enzimática, ¿de acuerdo? Vamos a revisarlo más adelante eso cuando vamos al metabolismo como tal. Si pensamos en la fase 1 de la cinética enzimática alargada para que podamos verla, ¿no? Y pensamos en la velocidad de reacción como tal. Tomamos en cuenta la Km, la constante micaeliana, a partir de la media de esta curva como tal, ahí está la Km, que sería la actividad enzimática como tal. Recuerden que la Km, igual que la pK, nos traduce la fuerza de la enzima, la actividad enzimática como tal, si es poderosa o no, si tiene buena actividad o no, si va a ser una cinética larga o no, si va a ser más lenta o no, en fin, todo ello. Pero entonces, si medimos todo esto, será la velocidad máxima de la reacción. Es decir, la Km, esta finalmente nos traduce la velocidad máxima de la reacción, es el promedio. Si tenemos una velocidad, por ejemplo, que va de 1 a 5 y sacamos la media, 2.5 será la velocidad máxima, asumiendo que es el promedio, es decir, más o menos entre de 1 a 5 es que logra, 2 a 5, pero logra hacer la cinética enzimática con una media de 2.5, ¿de acuerdo? Es la velocidad media en la que alcanza la velocidad en función de un tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, estas son las KMs, por ejemplo, de algunas enzimas para que tengan una idea. Aquí está la catalasa, que la conocimos hace unos días, la conocimos ayer, cuyo estatus era el peróxido de hidrógeno, con una KM de 25 milimoles. Significa que a una concentración de 25 milimolar, 25 milésimas de molar desde peróxidos, ya actúa la catalasa. Aquí está la exocinasa, que acopla glucosa, fructosa, galactosa, y cuyos datos son estos, ATP, glucosa, fructosa. Que vean ustedes, tiene una KM de 0.4 milimoles para el ATP, pero de 0.05 milimoles de glucosa y 1.5 de fructosa. Si ven esta relación que es muy interesante con la exocinasa, significa que a una concentración de 0.05 milimolar, o sea, 0.05 milésimas de mol, ni siquiera es un mol, lo que son 100 mil millonésimas de mol de glucosa, una cantidad sumamente pequeña, ya se activa la enzima. Recuerden que la Km, igual que la pK, entre más pequeña significa que es más afín, significa que es más activa, significa que es más potente. De tal manera que tomando en cuenta esta relación nada más de la exocinasa, significará que, en primer lugar, reconoce, acepta y transforma la glucosa, porque con una mínima cantidad está hecha una loca. En segundo lugar, al ATP y en tercer lugar a la fructosa. No le hace el fuche a la fructosa, pero requiere un milimol, 1.5 miles de moles para que pueda actuar sobre la fructosa. En cambio aquí apenas 100 una fracción de céntimas de milimol para que pueda actuar, ¿de acuerdo? Entre más pequeña es la KM, la pK, es más activa, es más afín. Vean ustedes aquí la quimotripsina. Tiene dos sustratos, la glicina, y la benzoiltirosinamina. Para la primera de ellas tiene 108 milimoles. Necesitamos ponerle 108 milimolar para que pueda actuar sobre esta. Si le ponemos 80,
no va a actuar, necesita más concentración para que pueda tener afinidad por ella. En cambio, 2.5 para la benzoiltirosinamida. Significa que prefiere por mucho el segundo sustrato 2.5 que el primero de 108, ¿de acuerdo? Por tanto, es mucho más afín a la segunda que a la primera. Actúa mucho más rápida con la segunda que con la primera. No significa que la desprecies, solo que necesita más concentración para que pueda actuar como tal. Es como si nos gustara algún platillo, no lo sé. Déjeme pensar. A todos nos gusta el chocolate, ¿no? Y entonces, como pensar que si nos gusta el chocolate como cuando éramos niños, nos sobornan con que si hacemos algo nos van a dar un chocolate, ¿no? Y nos ofrecen una pasita de chocolate. Yo difícilmente harían algo por una pasita de chocolate, ¿no? Pero si les ofrecen un puño, una taza de pasas de chocolate, bueno, tal vez lo pensarían, ¿no? Si les ofrecen una bolsa de pasas de chocolate, seguramente sí lo harían, ¿no? De tal suerte que así es la afinidad. Entre más concentración haya de lo que nos gusta, significa que lo hacemos de mejor gusto y por tanto lo hacemos más rápido, ¿de acuerdo? Así es esto de las enzimas. Y eso tiene que ver con la KM, que es realmente el equivalente de la PK en los aminoácidos, que ya revisamos, pero cuando vimos la curva de titulación, que significará la potencia, la afinidad y el rango de actividad de la enzima como tal, ¿no? Por tanto, la KM, es un parámetro de actividad, ¿de acuerdo? Igual que la PK es inversamente proporcional con la actividad de la enzima. A mayor número de la KM es menos actividad, a menor número de la KM es más actividad, más afín, más todo, ¿de acuerdo? Entonces, un valor de KM grande significa baja actividad, un valor de KM pequeña significa mucha actividad. Es como el ejemplo que habíamos visto también de los aminoácidos, ¿no? Que si ponemos entonces a un carrito pequeñito, una carcachita, a que suba una pendiente, pobrecito, pues le va a sufrir bastante, ¿no? Vamos a tener que hacer ese motor que se esfuerce mucho para que pueda subir la pendiente, ¿no? Por tanto, su KM será muy alta, ¿no? Que este motor tiene una KM muy grande. En cambio, un motor potente, un auto de carreras, tendrá una KM muy poderosa que alcanzará muy rápido la pendiente. Entonces, es como un despegue, ¿no? A este toma mucho tiempo llegar hasta la meseta, a este con un solo empujón llega rápidamente hasta la meseta, ¿no? Claro, así se acaba también el sustrato, ¿no? O sea, la gasolina. En cambio aquí, pues bueno, puede ser que nos dure todavía un poco más de tiempo, porque va consumiendo lenta y progresivamente la gasolina hasta que llega a la pendiente, ¿no? Aquí, en un solo jalón, llega hasta ahí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, es igualito que la PK, es el equivalente a la PK, y es como el modelo de estos dos autos que habíamos marcado, ¿no? El bochito de los aminoácidos contra el Ford Mustang de los aminoácidos también, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos, de la KM? Entonces, moduladores positivos favorecen, aceleran o promueven la reacción. No, doctor. Ok, gracias. En cambio, los negativos disminuyen, detienen o bloquean la reacción. Y siempre va en función de todo aquello que actúe sobre la enzima o el medio, ¿de acuerdo? Sobre el cual está actuando. Ya sean regiones alrededor de la hendidura catalítica, alostéricos, o en la hendidura catalítica, o menos frecuentemente en el centro activo propiamente dicho. Y todo eso son el pH, enzimas, densidad, temperatura, iones, cofactores, todo aquello que tiene que ver con el medio, también interactúa como modulador positivo o negativo. Una enzima tendrá un pH específico, algunas se utilizan algunas coenzimas específicas, unas tienen una densidad específica, temperatura específica, a otras requieren iones, recuerden que un tercio más o menos requieren cofactores, coenzimas, en fin, todo esto que está acá son moduladores positivos o negativos, cuya ausencia o presencia entonces favorecerá o disminuirá o bloqueará la reactividad enzimática y por tanto la actividad como tal. Si pensamos en el pH y la actividad enzimática, por ejemplo, vean estas curvas. Aquí está, por ejemplo, la pepsina, tripsina, que están presentes en el tracto digestivo, cuyo pH es de 1.5 a 7.7. Si yo pongo mi pepsina gástrica, la pongo, por ejemplo, en duodeno, que tiene un pH de cercano a 9, la pepsina no va a actuar, porque necesita un pH muy ácido, de 1.5. Si yo la saco del estómago y la pongo en cualquier otro medio, no va a actuar, porque la fuerza requiere un pH de 1.5. Entonces, que vamos viendo aquí las curvas de pH, dependiendo de cada uno de las actividades enzimáticas, ¿no? Cuando llegamos hasta la cúspide, significa el pH óptimo de actividad. Son curvas finalmente de titulación, ¿no? Como lo que vimos con los aminoácidos. Donde estamos viendo cómo a un pH específico tenemos el punto isoeléctrico, o sea, la forma deuteriona, que equivalente a los aminoácidos, pero de las enzimas, ¿no? Aquí está la catalasa, vean la arginasa, M.7, la fumarasa ribonucleasa. Como el ejemplo que ponía yo de la amilasa salival y la amilasa pancreática, ¿no?
La amilasa salival actúa a pH 7 punto y algo, 7.4 más o menos, 7.2, 7.4. La amilasa pancreática lo hace a un pH muy alcalino, cercano a 9. Si yo pongo mi amilasa salival en el duodeno, no va a actuar. Si yo saco mi amilasa pancreática y la pongo en la boca, no va a actuar, porque requieren a la fuerza de un pH específico, ¿de acuerdo? La temperatura también juega un papel importante. Entonces vamos a ver que hay enzimas que actúan a una temperatura muy alta, por ejemplo, más de 100 grados centígrados. Hay enzimas que requieren coenzimas, que requieren un cierto tiempo, en fin, ¿no? De tal suerte que la temperatura y todos esos factores que tienen que ver con la actividad enzimática modulan de manera importante si es más activa o menos activa la cinética y con consecuencia si tenemos más rápido o menos rápido el producto que estamos buscando y la transformación, ¿no? ¿Queda claro, chicos? Sí, sí, queda claro. Ok. Doctor, disculpe. Vale. ¿Qué sucede si el modulador no acelera ni detiene la reacción? No, eso es improbable porque a la fuerza de algo que pongamos en el medio va a modificar la cinética enzimática invariablemente. Es decir, tú necesitas que tenga ciertas condiciones. Cualquier cosa que tú pongas, así sea algo inerte, según tú es algo inerte, algo modifica, algo modula la actividad enzimática como tal. Voy a poner un ejemplo de una molécula inerte. Por ejemplo, yo pongo en un medio de enzima, y yo pongo talco, ¿sí? Que es carbonato. Ese talco, finalmente, parecía una molécula inerte que no hace nada. De hecho, lo usan, por ejemplo, en la farmacéutica para ponerle el excipiente a las pastillas, es decir, le ponen carbonato de algo, ¿no? Que no tiene actividad farmacológica, ni interviene con el fármaco propiamente, pero sí le da volumen. Si tú pones, por ejemplo, moléculas de talco en un medio de disolución, finalmente modifica algo la densidad, modifica ligeramente el pH y puede inclusive modificar la temperatura, porque al entrar en contacto con el medio en el que está las moléculas mismas de la enzima o los copartícipes, algo hay de interacción, ¿no? Algo modifica las condiciones del medio y en consecuencia puede modular a favor o en contra. Entonces, invariablemente, las condiciones en las que está la enzima, cualquier cosa que tú le pongas va a funcionar como modulador positivo o negativo. El punto es que si hay más del modulador positivo, la actividad va a ser mejor. Si hay más del modulador negativo, la actividad va a ser peor. ¿De acuerdo? Pero siempre hay una modificación, Noemí. Sí, está bien, gracias, doctor. Para servirte. Perdón. Hay dos tipos de inhibiciones enzimáticas. Vamos a ver cuando tenemos la actividad enzimática y queremos detenerla, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo de forma reversible, en la que ralentizamos o detenemos la actividad y luego queremos que vuelva a actuar o queremos recuperar por completo la actividad. De tal suerte que, por ejemplo, yo tengo una cinética, voy a formar, por ejemplo, un fermento rico de cerveza y no quiero que se haga en 12 horas, quiero una cerveza con más cuerpo, con más densidad, un poquito más amarguita, más sabor, y en consecuencia la llevo a 24 horas, al doble del tiempo. Entonces le pongo un modulador reversible que haga que se detenga ligeramente la actividad para que se prolongue nada más el tiempo de fermentación y después ya lo revierto para que siga la cinética normal, ¿de acuerdo? En los irreversibles, como su nombre lo dice, entonces ya no puedo hacer nada. Una vez que pongo el inhibidor, no hay vuelta atrás, no hay forma de hacerlo. Vamos a ver los modelos farmacológicos para la inhibición enzimática reversible o irreversible. En general, en las reversibles, que es el primer modelo que vamos a ver, como su nombre lo dice, podemos revertirlo, al quitar el inhibidor del medio, recuperamos la actividad, y hay tres tipos que se han descrito hasta ahora que son un poco confusos. La competitiva, la no competitiva y la que llaman acompetitiva o alostérica, que para fines prácticos estas dos son alostéricas, ¿eh? Pero hay una distinción entre la no competitiva y la acompetitiva. Si recuerdan ustedes, el prefijo a es privativo, o sea, es sin, ¿no? Sin competencia. Entonces, insisto en que parece un trabalenguas porque parecía que es sinónimo no competitivo de acompetitivo, pero hay una distinción que voy a mencionar ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los inhibidores reversibles pueden ser antibióticos, insecticidas, herbicidas, venenos. Muchos medicamentos tienen este efecto inhibidor y funcionan para el dolor. Por ejemplo, bloquean receptores de dolor de forma reversible durante 6 u 8 horas, porque no queremos dejarlo sin dolor toda la vida, ¿no? El dolor finalmente es una señal de vida para nosotros y es una respuesta también ante el estrés y la agresión que suele sufrir nuestro cuerpo. Pero a veces ese dolor es muy intenso y nos puede provocar más molestias de lo que nos puede favorecer, ¿no? Aunque es una señal de que algo está mal, a veces es mejor regular el dolor, ¿no?
Entonces, lo hacemos de manera reversible. Igual que la inflamación. La inflamación es una respuesta de celular ante agresión o estrés o algo que está mal en nuestro cuerpo y no queremos bloquearla, queremos solamente modularla para que no sea tan intensa, no sea tan severa y nos provoque problemas, ¿no? Igual que antivirales, por ejemplo, que son también medicamentos reversibles, antibióticos, muchos medicamentos para el cáncer también son inhibidores reversibles, en fin, que actúan durante cierto largo plazo de tiempo, ¿no? 4, 6, 8, 12 horas, 24 horas de duración prolongada, ¿no? En fin, de tal suerte que tenemos la forma de utilizarlos como medicamentos o como fármacos que puedan tener alguna actividad de alguna forma, ¿no? De alguna forma, ¿no? La primera de ellas, que es la competitiva, las reversibles, significa que va a competir y en todo caso va a competir con el sustrato. Aquí tengo mi enzima y si ven ustedes, pero ya está la hendidura catalítica lista para acoplarse tal cual al sustrato, ¿no? O sea, a la zona de reconocimiento del sustrato. De tal suerte que está formada la hendidura, es estéreo específica para mi sustrato, o sea, tiene todas las disposiciones de la forma del sustrato, tiene la tirada catalítica, tiene todas las condiciones. Y entonces, una vez que se une el sustrato, se convierte en producto, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo el complejo enzima-sustrato, yo puedo inhibirlo. Ahí es el modelo de la cerveza que decía yo. Ya tengo mis levaduras, y en consecuencia estoy fermentando los granos de cebada, de trigo, de todo lo demás, para que fermenten y entonces forman alcoholes, que abran los carbohidratos y los ciclen para formar alcoholes. Y entonces, esta que sería reversible, yo lo puedo en todo caso inhibir si le pongo un inhibidor que se parezca tanto al sustrato, que sea tan atractivo al sustrato, que lo prefiera la enzima, ¿de acuerdo? Por eso se llama competitiva, porque el inhibidor tendrá que competir con el sustrato para poder bloquearlo y en consecuencia ocupar la hendidura catalítica. ¿De qué depende que se lleve a cabo la inhibición? De la concentración de uno o de otro, ¿de acuerdo? Si yo tengo más inhibidor que sustrato, el inhibidor por densidad de concentración va a ser preferido por el enzima. Recuerden que el sustrato es el que se acerca a la enzima, no la enzima al sustrato. Si yo tengo muchos inhibidores, se van a acercar mucho más a la enzima que el sustrato y en consecuencia la van a inhibir. Inclusive, algunas enzimas que ya están con el sustrato pueden verse desplazadas, o sea, se desplaza el sustrato porque lo puede preferir en enzima, ¿de acuerdo? Y en consecuencia la voy a bloquear, voy a evitar que siga la cinética enzimática. ¿Cómo le hago para revertirlo? Como depende de la concentración, pues ahora le pongo el doble de concentración de sustrato para que ahora sea el sustrato el preferente y en todo consecuencia se revierta la actividad para que pueda entonces seguir la cinética enzimática. ¿De acuerdo? Por eso se llama competitiva, porque el sustrato compite con el inhibidor, al mismo tiempo que el inhibidor compite con el sustrato. ¿De qué depende? De la concentración de uno o de otro. Si hay más sustrato, se revierte la cinética. Si hay más inhibidor, se inhibe la cinética. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí. Perdón. Aquí está mi enzima, con su hendidura catalítica, sus moduladores alostéricos, sitios de reconocimiento de otras cosas. Aquí está el sustrato. El inhibidor competitivo ha competido como tal con el sustrato, se enclava en la hendidura o en la tirada catalítica, en el centro activo, y entonces bloquea que haya posibilidades de que el sustrato se enclave. Aunque vean ustedes este modelo, por ejemplo, permitiría la entrada de un sustrato, como tal ya no puede llevarse a cabo la cinética porque el fondo donde está la tirada catalítica está ocupada por el inhibidor, ¿de acuerdo? Y como es reversible, dependerá de la concentración de uno o de otro para que yo pueda revertirlo o al contrario dejarlo como tal. ¿De acuerdo? Aquí está el modelo que acabo de decir, enzima con el sustrato, que se vuelve complejo enzima-sustrato para generar producto. Si yo le incorporo el inhibidor, entonces pongo el inhibidor y en consecuencia se detiene la cinética. Algo del producto que se había formado ahí se queda, el resto del sustrato se permanecerá estable para que pueda seguirse fermentando, macerando, lo que sea, y después el enzima pueda seguir actuando, ¿de acuerdo? Eso lo hacen en la farmacéutica, lo hacen en la industria, y nosotros también utilizamos eso para inhibir un montón de enzimas en nuestro cuerpo, que vamos a ver modelos ahorita, ¿de acuerdo? Si pensamos en la fase 1, la fase de activación de las enzimas, y vemos cómo se lleva a cabo sin inhibidor, o sea, la curva normal de la fase 1 de activación enzimática sin inhibidor, con una KM tal, ¿no? Cualquier número que quieran ustedes pensar, no le pongamos estas cifras, ahí está la KM como tal. Si yo le pongo el inhibidor competitivo, veo cómo la fase 1 se prolonga.
porque la fase de activación se hace más larga. En consecuencia, cuando yo puse el inhibidor en fase 1, hice que las pocas enzimas que lograron acoplar su sustrato lo empezaron a transformar. Las demás se van a esperar, van a estar ahí ocupadas con el inhibidor, mientras el sustrato que ya se forma un producto se sigue macerando, se sigue ahí esperando, ¿de acuerdo? De tal suerte que la KM ahora es mucho más larga. La media de la curva esta de acá hasta acá tiene una KM mucho mayor, y en consecuencia, esta KM con inhibidor es mucho más grande y por tanto la actividad es más lenta y la afinidad también es menos probable, ¿de acuerdo? Así funcionaría una inhibición enzimática reversible competitiva, ¿de acuerdo? Entonces, si ven esto, la velocidad máxima como tal, o sea, el punto en el que llegamos a la meseta, se mantiene sin cambios. Pero la KM con inhibidor sí aumenta, se hace más grande, ¿de acuerdo? Porque en todo caso la actividad es la que está modificándose, la afinidad también. Entonces, en consecuencia, está ocupada la enzima con los inhibidores en lugar del sustrato. Por ejemplo, aquí está el malonato, que inhibe la deshidrogenasa del ácido succínico. Muchos medicamentos como las sulfas inhiben también parte de la actividad de la síntesis de proteínas de las bacterias, o sea, las peptiditransferasas bacterianas, las antihipertensivos como el captoprilo, enalaprilo, que inhiben justamente a una enzima que ustedes conocen mejor que yo, que se llama la enzima convertidora de angiotensina, que tiene que ver con la ECA y en consecuencia tiene que ver con el coronavirus, ahora también en boga. El allopurinol, medicamento contra la gota, también inhibe una enzima de la síntesis de urea. En fin, antineoplásicos como el fluoracilo, todos son inhibidores competitivos. Voy a poner el ejemplo de las sulfas. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos la peptidtransferasa, vimos que había algunos medicamentos que actuaban ahí a nivel de la peptidtransferasa, ¿no? Pues justamente como la sulfa, igual actúan así en la síntesis de proteínas, inhibiendo enzimas de la síntesis de proteínas. Pero en consecuencia, esta inhibición como reversible, en la medida que está el medicamento en condiciones adecuadas, está actuando sobre las peptidtransferasas. Cuando baja la concentración del medicamento porque olvidamos tomar una dosis, porque no tomamos la dosis que nos dice el médico, porque no llevamos a cabo los días que nos dice el médico, entonces hacemos que aumente la concentración del sustrato, disminuye el inhibidor y en consecuencia vuelve a haber la actividad enzimática en la bacteria y nos vuelve a enfermar, ¿de acuerdo? La no competitiva, que es el segundo tipo de inhibición enzimática, es interesante porque aquí vean ustedes cómo se une el sustrato a su enzima, pero la modulación no es en el centro activo ni en la levadura catalítica, más bien es alostérica. O sea, finalmente como la alostérica, la A competitiva también es alostérica, ¿no? Esta igual lo hace en un sitio diferente, pero en consecuencia, esta inhibición requiere la fuerza, vean ustedes, que primero se enclave el sustrato y una vez que se enclave el sustrato, se enclave el inhibidor para que pueda desacoplarse, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo pongo el inhibidor aquí, actúa de forma igual, modificando las condiciones de levadura catalítica para que no se lleve a cabo la cinética, o bien lo hace si el sustrato ya se había enclavado. Esta no competitiva no requiere la fuerza que esté el enzima como tal transformando al sustrato, sino que lo puedo hacer sin que esté el sustrato acá, ¿de acuerdo? Yo tenía el sustrato, ya estaba actuando, pongo el inhibidor, una vez que el inhibidor entra, modifica las condiciones de la tridimensionalidad de la enzima y en consecuencia modifica la hendidura catalítica y aunque se puede quedar enclavado el sustrato, ya no se sigue transformando, ¿de acuerdo? En cambio, en la competitiva sí había que desplazarlo. Aquí no necesariamente se puede quedar. O bien, de un inicio, no se acopla porque no se forma la hendidura como tal, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo no competitivo significará que la puedo revertir con el sustrato o sin el sustrato, como sea, ya sea que se estaba transformando como la competitiva o quiero evitar que se transforme y la pongo antes del sustrato. Supongamos que tengo un medio ahí de cultivo y no quiero que empiece ya pronto, sino que quiero darle tiempo a que se den las condiciones óptimas de temperatura o de densidad, lo que sea, pero ya está todo listo. Pongo el inhibidor y en cuanto ya está listo, simplemente lo revierto con exceso de sustrato y ya logro entonces que pero no con ese sustrato, perdónenme. Pongo inhibidor, perdón, y en consecuencia luego quito el inhibidor, tengo que revertirlo quitando el inhibidor para que se pueda llevar a cabo la cinética, ¿de acuerdo? O bien, es el primer modelo, o bien ya tenía el sustrato y en consecuencia quiero que se detenga, pero no quiero que el sustrato se quite de allá, quiero que ahí se quede. En consecuencia puedo poner el inhibidor y ahí se puede quedar el sustrato enclavado, pero sin que se transforme, ¿de acuerdo? De tal manera que la no competitiva es este modelo
en el que se inhibe ya sea con el sustrato o sin el sustrato, pero en un sitio diferente a la hendidura catalítica y al centro activo. Espero no haberlo revuelto más de lo que ya lo hice, perdónenme. ¿Dudas, chicos? ¿Cómo se revierte el inhibidor aún con el sustrato? Hay que quitarlo. Las no competitivas hay que eliminarlo. Pero, ¿qué mecanismo se usa? Hay revertidores de inhibición en los que uno busca meter una molécula que ahora traiga el inhibidor y en consecuencia lo atrape. Y de esa forma tú puedes revertir la actividad enzimática. Ok. Con la competitiva basta el exceso de sustrato para que, como es competitiva, para que se revierta la actividad. Aquí no, aquí hay que remover el inhibidor a la fuerza. ¿Ya? Sí, pero supongo que el inhibidor, bueno, el paquetito del inhibidor viene con su reversible, ¿no? Sí, claro. Hay una molécula que revierte específicamente cada inhibidor. O sea, ya conocemos perfectamente bien qué molécula inhibe y también conocemos cuál es su contraparte. Funciona como un antídoto, en el que tú tienes ya como si fuera una toxina el inhibidor y tú la dejas actuar y de pronto quieres ponerle la antitoxina para que de manera selectiva identifique el inhibidor y lo quite, lo secuestre tal cual de la enzima y se acople más bien a la otra molécula. O sea, es como mostrarle algo más atractivo, más seductor que la enzima para que lo pueda revertir. Y, por ejemplo, ¿qué sería más viable? ¿Poner el sustrato de una vez con el inhibidor o que nada más quede el inhibidor y después le pones el sustrato? ¿En qué varía? En modelos experimentales depende de lo que uno busque. Cuando estás haciendo experimentos, es muy significativo lo que tú busques. Si tú quieres, por ejemplo, ver la actividad de la enzima en un tiempo determinado con unas condiciones determinadas, uno pone los dos y luego reviertes para empezar como si fuera una carrera, ¿no? De un tiempo cero, reviertes para ver la cinética completa. En cambio, si lo que tú quieres, por ejemplo, es preparar las condiciones del medio para que mientras está correcto todo, el enzima ya esté listo, pones el inhibidor con el enzima primero y luego ya después agregas el sustrato para poner también el revertidor. Entonces depende más bien de lo que uno quiera. En el sentido farmacológico, depende también de las condiciones del fármaco. Por ejemplo, tú puedes tener alguna actividad enzimática, voy a poner un ejemplo, enzimas, por ejemplo, oncológicas, neoplásicas. Tú tienes ya a la enzima del cáncer como tal, que está actuando. Ya tiene el sustrato, ahí no puedes evitar el sustrato porque está actuando. En consecuencia, pones el inhibidor y aunque ya tiene el sustrato, vas a evitar que siga transformando el sustrato en un producto neoplásico, por ejemplo. Entonces, es un modelo biológico en vivo en el que tú puedes ver cómo ya estaba el enzima y el sustrato actuando y tú pones el inhibidor nada más para detener la cinética como tal. ¿Ya? Ok, sí, ya, gracias. ¿De qué? En fin, como es no competitivo, no lo revertimos con un exceso de sustrato, como yo decía, ¿no? Entonces aquí está el sustrato con el enzima, el inhibidor que actúa en una zona diferente de la hendidura catalítica del centro activo, luego entonces alostérico, y en toda consecuencia modifica las condiciones de la hendidura catalítica y aunque se puede quedar enclavado, no se va a seguir modificando, ¿de acuerdo? Si no estaba enclavado, simplemente no se va a enclavar hasta que se modifique por completo una vez que hemos revertido la inhibición como tal. Y ese sería el modelo del no competitivo. Ahí está el enzima con el sustrato, ahí está el complejo enzima-sustrato para la generación de un producto. Cuando ponemos el inhibidor, que se va a enclavar en esa región no asociada a la hendidura ni tampoco al centro activo, entonces se bloquea por tanto la actividad y el sustrato puede ser que se acople, pero no se transforma o ni siquiera se acopla, ¿de acuerdo? No hay una transformación metabólica como tal, ¿sí? De tal suerte que una vez que liberamos el inhibidor, entonces vuelve a estar activa la enzima y así generamos el producto. Insisto en que esto no tiene que ver con la construcción del sustrato, más bien tiene que ver con ahora una molécula que barra o que secuestre el inhibidor para que podamos seguir actuando como tal con enzimas, ¿de acuerdo? Esa es una animación muy bonita. Ahí está la enzima con su inhibidor, ahí está con el inhibidor y modifica entonces la hendidura. Aunque se enclave el sustrato, no se produce la catálisis o ni siquiera se puede enclavar el sustrato, ¿de acuerdo? Con el inhibidor, ¿sí? Las curvas de KM, ahí está sin inhibidor, con una velocidad máxima determinada, ahí está la KM, y con inhibidor no competitivo, si ven ustedes, ahí está la velocidad máxima que disminuye sustancialmente. En la competitiva no había cambios en la velocidad máxima. En cambio, aquí sí
Si ven ustedes, el no competitivo hace que la velocidad máxima sea más corta, sea más pequeña, y en consecuencia la KM también. De tal suerte que pareciera que es más afín, sí, es más afín al sustrato, aunque lo puede acoplar, pero la velocidad máxima no, es mucho más lenta. Justamente porque se detiene, es que se hace mucho más lenta la velocidad máxima. De tal suerte que, a diferencia del competitivo, en donde no hay cambios en la velocidad máxima, aquí sí, la velocidad máxima disminuye significativamente, aunque la KM se mantiene prácticamente sin cambios o ligeramente más pequeña, ligeramente, ahí prácticamente sin cambios, ¿de acuerdo? Aquí están ejemplos de inhibiciones no competitivas. Por ejemplo, muchos metales pesados como el oro, el plomo, el mercurio, en fin. Si le ponemos esos metales pesados en nuestro cuerpo, estos en todo caso se unen al grupo sulfidilo de nuestras enzimas. Entonces las inhiben, ¿de acuerdo? Los metales pesados son inhibidores selectivos de nuestras actividades enzimáticas. De ahí que las intoxicaciones por metales lleven a que la actividad enzimática de muchos grupos de enzimas se vea afectado. Porque en todo caso tenemos la enzima con grupo sulfidilo, a expensas de cisteínas. Recuerden que cuando vimos cistinas, vimos que son aminoácidos que estabilizan el estructura tridimensional de las enzimas, de las proteínas, pero que además tienen que ver con la hendidura catalítica. ¿Se acuerdan ustedes? Son aminoácidos que están en la hendidura catalítica o en el centro activo. Si esta enzima, que tiene grupo sulfidilo, se encuentra con metales pesados, como aquí el mercurio, por ejemplo, entonces se va a hacer el complejo enzima-sustrato, pero con el mercurio, y en consecuencia se va a inhibir la actividad enzimática, ¿no? El mercurio inhibe de manera selectiva a la actividad enzimática, y eso lleva en parte a la falla celular metabólica, energética, y a la muerte, ¿de acuerdo? Por eso no es muy importante no solamente no tocar el mercurio, sino mejor aún no oler los gases de mercurio, ¿sí? ¿Cómo le hago yo? Tengo una molécula que se llama ácido dimercato succínico, que tiene justamente, aquí está mi ácido dimercato succínico, que tiene justamente grupo sulfidrilo. Y entonces, ahora, si mi enzima tenía un grupo sulfidrilo, por ejemplo, le pongo una molécula que tiene dos. Y en consecuencia, estos dos son mucho más atractivos, le coquetean más intensamente al mercurio, y en consecuencia, perdón, aquí dice perdón, me acabo de dar cuenta que dice AG, perdón, es oro, ¿no? No, perdón, es HG. En consecuencia, estos grupos sulfidrilo van a ser más atractivos para el metal pesado, y el ácido dimercato succínico va a secuestrar el mercurio, o el oro, o el plomo, de las enzimas, y en consecuencia lo va a barrer. Después esperamos recuperar este ácido dimercato succínico con el metal pesado, y se acabó la intoxicación, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el ejemplo. ¿Quién fue Fer? Creo que preguntó, ¿no? O Noemí, no me acuerdo quién preguntó, Fer, o Noemí, alguien preguntó cómo lo hacíamos. Marifer, sí. Ahí está justamente, el ácido dimercato succínico es un atrapador de metales pesados porque tiene grupos sulfidilo que son más atractivos para él, y en consecuencia lo barremos de las enzimas de nuestro cuerpo y revertimos la intoxicación por metales pesados, ¿de acuerdo? El metal pesado es un inhibidor alostérico no competitivo que, aunque ya estaba acoplado al sustrato, dejó de actuar la enzima o bien evitó que se acoplara el sustrato, ¿de acuerdo? ¿Se queda claro? Sí. Ok. La A competitiva, que también llaman alostérica. Aquí está justamente el modelo A competitivo. Para este modelo sí requerimos a la fuerza, sí, solo sí, que se acople primero el sustrato. En el otro no necesariamente, podía estar o no el sustrato. Aquí sí a la fuerza necesitamos que se acople primero el sustrato, porque el sustrato promueve la formación de una hendidura específica para el inhibidor. En el otro no. La hendidura específica ya estaba formada y solamente actuó. Aquí la presencia de sustrato promueve la formación del inhibidor, de tal manera que una vez que tengo el sustrato, se enclava el inhibidor. O sea, a la fuerza necesito tener a la fuerza primero el sustrato para luego poner el inhibidor, ¿de acuerdo? Que es reversible igual, ¿de acuerdo? Este inhibidor se une a esta subunidad reguladora que se formó gracias a la presencia del sustrato, pero una vez que se forma, entonces inhibe la formación de la hendidura catalítica. Entonces, a diferencia de la no competitiva, que daba igual si estaba o no el sustrato, en esta un prerequisito obligado es que esté el sustrato para que se forme el sitio de unión al inhibidor, ¿de acuerdo? Esa es la única distinción. De ahí en fuera, la no competitiva y la competitiva son alostéricas, aunque esta le llaman alostérica, y las dos actúan de esta forma, haciendo que la hendidura catalítica o el centro activo no se forme o se deforme, y consecuencia que no se lleve la cinética enzimática, ¿de acuerdo? Pero, ¿sí quedó claro?
En la no competitiva daba igual que estuviera uno el sustrato. En la competitiva es un prerequisito que se une el sustrato para que se pueda formar la zona de unión de inhibidor. ¿De acuerdo? Aquí está el modelo competitivo. Tengo mi sustrato y una vez que se une a la enzima, promueve la formación de la hendidura para la unión del inhibidor. Es un prerequisito, ¿de acuerdo? Ahí está. Es el sustrato que se une a la enzima al sustrato. Una vez que se une, cuando está formando su producto, modifica entonces la zona de unión de inhibidor y en consecuencia se lleva a cabo la inhibición enzimática como tal, ¿de acuerdo? Que igual necesitamos moléculas atrapadoras de inhibidor para que pueda entonces revertirse la inhibición como tal y pueda seguir actuando la actividad enzimática, ¿de acuerdo? Si comparamos las tres KMs y las velocidades máximas de las inhibiciones, vemos que aquí está la competitiva con una velocidad máxima sin cambios comparado con la KM que se hace más larga, menos afín, en fin. Aquí está la no competitiva que disminuye la velocidad máxima y la A competitiva se parece mucho se parece, ¿de acuerdo? Pero la única distinción es que la KM sí va a disminuir porque se hace mucho más prolongada. Aquí en el sentido de la A competitiva, la KM sí disminuye un poquito más, si ven ustedes es una cosa de nada, pero es un poquito más la KM que la no competitiva, ¿de acuerdo? Porque en todo caso, esta KM, que es la afinidad, como requería la fuerza como prerequisito de la presencia del sustrato, ahora que ya lo tiene, ya no va a ser afín y en consecuencia disminuye sustancialmente. En esta prácticamente no había cambios, aunque sí ligeramente, ¿no? En esta, como es un prerequisito, sí hay una disminución importante de la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos, las curvas? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. ¿No? Sí. Sí, creí que había dicho no. Ok. Por ejemplo, a competitivos. El litio y el ciclo de fosfoinositol los utilizamos como antipsicóticos. El litio actúa como un metal inhibidor de la síntesis de fosfoinositoles a nivel cerebral y en consecuencia baja la actividad metabólica cerebral y quita los malos pensamientos y las alucinaciones, los pensamientos agresivos, en fin, ¿no? Porque baja la actividad metabólica y en consecuencia todo aquello que es dañino para el cerebro, ¿no? El probenecid, que actúa sobre la sibudina, que es una proteína, se usa justamente para el VIH, el tratamiento del VIH. En el cáncer, la leucina, fenilalanina y fíjense, aminoácidos inhiben la formación de fosfatasa alcalina. El etanol sobre el NMDA, el receptor nicotinamida para NMDA, perdón, es este etanol, justamente por lo que inhibe el NMDA, el receptor NMDA, N-metildiaspartato, es que baja la actividad metabólica cerebral y también esa sensación de pesantez, de sueño, en fin, ¿no? Y la fase de alcoholemia es en fase 2, pues después de que se alcanzan las concentraciones altas de etanol, inhiben el NMDA y en consecuencia da sueño y se puede perder hasta la conciencia, ¿no? Entonces, todos son inhibidores competitivos que actúan en sitios diferentes, que no lo hacen sobre la hendidura catalítica. Y cuando modifican la actividad de la enzima, lo hacen porque modifican la hendidura catalítica o el centro activo, ¿de acuerdo? Se revierten solitos. En el caso del etanol, por ejemplo, pues evidentemente cuando se metaboliza por completo, ya se va a eliminar de nuestro cuerpo, ¿no? Pero los demás requieren a la fuerza de una molécula que los atrape y que en consecuencia los quite de la circulación o del cuerpo, ¿de acuerdo? La última parte, la inhibición enzimática irreversible. Esta, como solo lo dice, es permanente, se hace por una unión covalente, generalmente la unión catalítica, hace una modificación química, estructural, fundamentalmente del centro activo, y en consecuencia esta enzima modificada va a estar inhibida completamente. La podemos demostrar si la dializamos, la hacemos pasar por una columnita, y en consecuencia ponemos, por ejemplo, en la columna al sustrato y esperamos recuperar la enzima, y no se recupera, en consecuencia significará que la enzima ya se perdió, no se va a poder volver a utilizar hasta que, pues no hay forma de volver a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esta unión de enzima con el sustrato hace que la enzima la perdamos por completo. Ahorita voy a poner ejemplo de esto. Voy a hablarles de la astricolina. Esta acetilo, que luego se une a una colina, que es un derivado alcohólico, justamente con la colina tetraferasa, se convierte en acetilcolina, ¿de acuerdo? Es una molécula importante que tiene que ver con la actividad cerebral, fundamentalmente en la sustancia negra más compacta y otras zonas cerebrales, que se asocian con el movimiento, como el movimiento fino, el equilibrio, en fin, tiene un montón de funciones
la acetilcolina, ¿de acuerdo? Esta acetilcolina, si ven ustedes tenemos esta ruta en la que tenemos la presencia de protones que se mueven en vesículas citoplasmáticas, que luego se exocitan hacia una vesícula, y esta vesícula entonces se va hacia la hendidura sináptica como neurotransmisora y se secreta como tal. Así funciona justamente la acetilcolina. O sea, se vesicula en la presinapsis, luego se externaliza en la hendidura sináptica y es recapturada por un receptor neuronal, ¿de acuerdo? Aquí está justamente lo que estoy diciendo. Aquí está la presinapsis, aquí está la colina que se convierte en acetilcolina, las vesículas que la contienen, que luego se vierten a la zona de la hendidura sináptica y actúan acá, ¿de acuerdo? Así es como actúan los neurotransmisores, así es como actúa la acetilcolina. Una vez que se libera como tal, hay un receptor específico en el otro lado de la frontera de la neurona, que es decir, la otra sinapsis, que la va a acoplar como tal y en consecuencia va a hacer que tenga las funciones para el movimiento fino, para el equilibrio, para la actividad cerebral celular, en fin, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Si pensamos en esto y pensamos en acetilcolina, entonces tendría yo un montón de receptores a acetilcolina, ¿de acuerdo? Así funciona nuestro cerebro, insisto. Aquí está acetilcolina y en consecuencia tenemos receptores parasimpáticos, para músculo liso, en glándulas sudoríparas, en adrenoreceptores beta 1 para el corazón, en músculo liso vascular, en músculo esquelético. Vean ustedes cómo tiene un montón de funciones de acetilcolina, ¿no? O sea, actúa prácticamente en todo nuestro cuerpo, no solamente a nivel central, sino prácticamente en todo nuestro cuerpo, ¿no? De tal manera que tenemos un montón de receptores para acetilcolina. ¿Qué pasa con esto? Si yo expongo al sujeto a una cosa que se llama fluorofosfato de isopropilo, justamente es un inhibidor de acetilcolina esterasa y en consecuencia no permite que la acetilcolina se convierta en eso y la mantiene como acetato y colina. Ojo, este fluorofosfato de isopropilo que hace esto que estoy diciendo evita que pase todo esto, que mi músculo liso, glándulas se actúen, que no tenga glándulas sudoríparas, que no tenga función cardíaca, que mi músculo liso vascular no se contraiga ni se relaje, que mi músculo esquelético no actúe de forma adecuada, al contrario tenga espasmos, mi riñón también, en fin, todo esto, ¿de acuerdo? Eso pasaba hace muchas décadas, cuando se utilizaban algunos medicamentos o algunas sustancias para combatir plagas, y que se creía que eran inocuas para el humano, pero pronto se dieron cuenta del error, porque hubo una gran cantidad de muertes, justamente muertes además espantosas, por intoxicaciones por esas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el malatión, que contiene justamente el malatión, fluorofosfato de isopropilo. El malatión es un insecticida que todavía se vende, que inhibe justamente acetilcolinesterasas, inhibe tripsina, elastasa, fosfoglucomutasa, coconasa, para larvas de gusano de la seda. Era maravilloso. Y ustedes todavía no habían nacido, y de hecho creo que ni yo, pero hay escenas en blanco y negro de cuando se empezó a usar esas insecticidas en el campo, que se creía que eran inocuos, y que ponían al campesino, por ejemplo, a ser rociado por el malatión para demostrar la inocuidad del producto y que solamente actuaba sobre larvas y sobre gusanos de los campos de sembradío. Error garrafal de los Estados Unidos, eso fue en Estados Unidos, porque a los pocos años se dieron cuenta del error cuando esos campesinos que fueron rociados con el malatión murieron de forma espantosa, ¿no? Con una relajación muscular generalizada, falla cardíaca, crisis convulsivas, en fin, una cosa espantosa, ¿no? Como si se autodigirieran, porque inhibía todas esas enzimas, ¿no? Y en consecuencia, la actividad muscular, cardíaca, vascular, todo ello era terrible, ¿no? Mañana vamos a revisar un modelo interesante de inhibidores que se llaman suicidas. Estos inhibidores suicidas son interesantes porque la enzima va a catalizarlo de manera irreversible para inhibirse a sí misma. Por eso se llama suicida, porque la enzima va a cometer el mayor acto de suicidio justamente para inhibirse. Son sustratos modificados que se van a unir a la hendidura catalítica, al centro activo. Los demás no lo hacen. Esta sí se va a unir al centro activo y la va a modificar, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver mañana esos inhibidores suicidas y ejemplos como tal. ¿Dudas, chicos? Perdón, entonces digo con un poquito de tos. La vengo haciendo de tos porque ni participan, oigan. No. Todo bien, doctor, gracias. Bueno, gracias. Mañana vemos inhibidores suicidas, por favor, y acabaremos de ello, espero, mañana, enzimas de escape. Gracias, chicos. Hasta mañana. Cuídense mucho. Mi foto. Antes de que salgan todos. Hola, Gaby.
Hola, José Luis. Va de nuevo mi foto. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Luego, profe. Hasta mañana. Gracias. Luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.